Bienvenidos a un nuevo proyecto. Por el momento no he hablado de Saint Seiya, pero pronto hablaré de Saint Seiya. Pero ahora en este video me gustaría hablar de un anime que me agrada mucho, que acabo de terminar nuevamente, y me refiero a Full Metal Alchemist Brotherhood. Este anime realmente es muy bueno. Ya tiene tiempo que salió, pero es importante para mí pues hablar de este anime, porque al verlo nuevamente mis emociones volvieron a aflorar de lo espectacular que se vuelve en algunos momentos. Considerado por algunos como una obra de arte, por muchos fans del fandom es escogido como el mejor anime shonen de la historia. Imagínate de qué estamos hablando. Muchos creen que es el mejor anime shonen, incluso por arriba de Naruto, de One Piece, de Dragon Ball, de Saint Seiya, Hunter x Hunter, Bleach, etc. Y aquí la pregunta ¿es realmente tan bueno Full Metal Alchemist Brotherhood? Para los que ya lo vieron, ustedes tendrán su propia opinión. Ahora, si quieres que el mago azul te dé su opinión, no me queda claro si es el mejor anime de la historia en el aspecto shonen. Para mí, Saint Seiya tiene escenarios, momentos más épicos que difícilmente voy a borrar, momentos increíbles. Entonces para mí es un poco complejo decir que Full Metal Alchemist Brotherhood es el mejor shonen de la historia. Y aunque a muchos no les gusta o no ponen en primer lugar Saint Seiya, en algún otro momento, en otro video, hablaré por qué para mí es el mejor shonen Saint Seiya. Pero ¿en qué puesto pondría a Full Metal Alchemist Brotherhood? Hay muchos animes shonen que tal vez podrían superarlo. Podría hablar de Inuyasha. Algunos también toman en cuenta a Bleach o también a Death Note, etc. Y haciendo un análisis frío, tuve que entender realmente en qué puesto pondría a Full Metal Alchemist. Algo que me queda claro es que sí lo pondría por encima de Naruto, que no he visto mucho Naruto, pero ya con solo algunos capítulos que vi de Naruto, creo que sí lo supera fácilmente. Sí lo pondría por encima de One Piece. Lo pondría por encima de Dragon Ball. No sé si por encima de Inuyasha, lo sigo pensando, porque Inuyasha también tiene una historia tremenda, muy bien desarrollada. Está muy bien Inuyasha, entonces poner a Full Metal Alchemist primero que Inuyasha no lo tengo claro, pero por el desarrollo de la historia, si tuviese que poner a Full Metal Alchemist, tal vez sería en el tercer lugar. Pondría primero a Saint Seiya, luego a Inuyasha y luego a Full Metal Alchemist Brotherhood. Y ahora te preguntarás, si no has visto la historia, ¿por qué es tan interesante Full Metal Alchemist Brotherhood? Principalmente por el tema que aborda, la alquimia. Y te preguntarás, ¿qué es la alquimia? Según las leyendas y los mitos, la alquimia es la predecesora de la química que conocemos en nuestros días. Hace muchos años, en teoría, había gente que era capaz de transmutar un objeto en otra cosa, pero principalmente el objetivo de la alquimia era convertir otro objeto en oro. Ese era el principal propósito de la alquimia, y se hablaba que había o se podía conseguir una piedra filosofal. Más adelante en otro video te hablaré de la piedra filosofal. Pero ¿qué función tenía la piedra filosofal?
La piedra filosofal tenía la función como de ser un reactivo que apresurara o con el que fuese más fácil convertir un objeto o un material en oro. Entonces, en Full Metal Alchemist Brotherhood se habla de la alquimia y se habla de la piedra filosofal. Ya desde ahí el tema da para mucho desarrollo. Es por eso que al usarlo de forma adecuada, en el anime quedó bastante bien. Para entender por qué es tan bueno Full Metal Alchemist Brotherhood, debemos entender que en la encuesta de TV Asahi acerca de los 100 animes más populares, Full Metal Alchemist Brotherhood obtuvo el primer lugar. Y hablando un poquito más de la historia, adentrándonos ya a la historia, lógicamente habrá spoiler. En la historia se habla de dos hermanos, los hermanos Elric, Alphonse y Edward Elric. Desafortunadamente, Edward y Alphonse pierden a su mamá. Su mamá muere y ellos quieren recuperarla. Siendo unos niños, tienen la idea o el anhelo de recuperarla. Como ellos practicaban la alquimia desde muy pequeños, intentan hacer una transmutación humana, pero esta es fallida. Entonces, en este intento, Edward pierde una pierna y Alphonse pierde todo su cuerpo. Edward, para poder recuperar a su hermano, ofrece una extremidad. En este caso, si no mal recuerdo, ofrece su brazo. Entonces, de esta forma, logra recuperar el cuerpo de su hermano en una armadura de acero. Y es así como empieza la historia de los hermanos Elric. ¿Por qué pasó esto? Porque en la historia se habla de la ley de intercambio. Se dice que para obtener una cosa de igual valor, tienes que dar otra cosa de igual valor. Y esa es la regla de intercambio equivalente. Es por eso que Edward perdió su brazo y su pierna en el intento de recuperar a su mamá y después recuperar el alma de su hermano Alphonse. Y Alphonse perdió su cuerpo. Entonces la historia trata de que Alphonse y Edward intentarán recuperar, en este caso Alphonse su cuerpo y Edward su brazo y su pierna. Y es así que empieza el viaje de los hermanos Elric. Entonces, ya de forma exacta te platico que Edward, al intentar recuperar a su mamá o revivir a su mamá, pierde su pierna izquierda y para recuperar el cuerpo de su hermano Alphonse, tuvo que pagar con su brazo derecho. La historia se vuelve cada vez más emocionante conforme va avanzando. Tengo que ser sincero, al principio es algo lento el avance de la historia. Llega a ser incluso un poco aburrida. Y comparándolo con Full Metal Alchemist, la otra versión, hay algo que te engancha desde el primer momento. Aunque desde mi punto de vista, Full Metal Alchemist tiene mejores batallas, la diferencia es la historia. Full Metal Alchemist me llega a aburrir un poquito más, pero en Full Metal Alchemist Brotherhood, desde el inicio, aunque empieza lento, hay algo que te empieza a llamar la atención de la historia. Si tú has leído o escuchado acerca de la alquimia, sabrás que hay muchos mitos y leyendas, y de eso hablaré en otro video. Pero en estos mitos y leyendas se habla de lo que llamamos los homúnculos. Según estos seres eran creados a través de alquimia y también a través de la piedra filosofal. Entonces este tema se retoma en el anime de Full Metal Alchemist Brotherhood. Se retoma dándoles vida con el nombre
de los 7 pecados capitales: lujuria, pereza, etc. Entonces, el anime, conforme va avanzando, se vuelve más interesante. A la mitad del anime, yo diría que Fullmetal Alchemist Brotherhood es un anime de tabla media. Podría decir que no lo pondría en los primeros lugares, pero a partir de la mitad del anime, este va creciendo significativamente. ¿Por qué? Se empiezan a entrelazar las historias, los acontecimientos, empiezas a entender ciertas situaciones o partes de la historia. Por ejemplo, también hay personajes que le dan un plus a la historia, y me refiero a Roy Mustang. Este personaje, que podríamos decir es el secundario, tiene mucha relevancia en la historia y tiene un aporte muy bueno. En sí, en Fullmetal Alchemist se presentan varios personajes que es complicado que no te encariñes con ellos o no generes un afecto. Aunque con un desarrollo corto, Fullmetal tiene personajes que se quedan en la memoria porque están muy bien definidos, igual que los villanos. En este caso, el villano principal se llama Padre, que es una especie de ser, no sé cómo llamarlo, alienígena, que quiere convertirse en Dios y que trata de hacer una transmutación gigante, por llamarle de alguna forma, para absorber algo que le conocemos como la verdad. Él trata de absorber a este enter para poder ser un dios prácticamente, pero su cuerpo al final de la batalla no logra captar o retener o ser capaz de acumular tanto poder, por lo cual termina perdiendo. En el transcurso de la historia hay conceptos muy importantes que hacen que Fullmetal Alchemist Brotherhood se convierta en uno de tus animes preferidos. Yo diría principalmente la hermandad. Si tú tienes un hermano, entenderás el concepto que nos proporciona Fullmetal Alchemist Brotherhood. La hermandad, el cariño que había entre los dos hermanos, Alphonse y Elric, es notable, es ejemplar, es muy noble. Ambos, tanto Alphonse como Edward, darían la vida por su hermano. Realmente te deja marcada esta parte. Sientes en cada capítulo el sentimiento de cada uno. Creo que ese es uno de los grandes éxitos de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Después la historia, como ya la comenté, los 7 pecados capitales, ejemplificados en homúnculos, y los personajes secundarios también muy bien definidos que le dan un aporte muy interesante a la historia. En este caso también otra cosa que resalta Fullmetal Alchemist Brotherhood, que aunque es un anime corto, realmente la historia se desarrolla con un espacio-tiempo bastante considerable, y aunque es corto, pareciera que es una historia larga. Aunque a veces quisieras un poco más de Fullmetal Alchemist Brotherhood, creo que los capítulos hechos son más que suficientes para que sea una excelente historia. Si yo le pusiera nada más un pequeño pero, es que en algunas batallas pareciera que va a ser una batalla increíble, pero se queda como muy corta. La batalla llega a ser como muy corta en tiempo y no se desarrolla más de lo que esperarías. En cambio, en Fullmetal Alchemist, la otra versión, la primera versión, en esa sí se ven unas batallas todavía mejores. Si Fullmetal Alchemist Brotherhood hubiese adoptado un poquito más de tiempo para desarrollar estas batallas que pudieron ser increíbles, sería como para darle un 10. Pero aún así las batallas que se muestran en algunos momentos son muy interesantes, sobre todo las del final. Otro punto a favor de Fullmetal Alchemist con respecto a los demás shonen es que Fullmetal solamente tiene 64 capítulos. No hay más, no hay secuelas. Tenemos un final definido. Con eso podríamos decir que Fullmetal Alchemist Brotherhood
tiene muchos puntos a su favor. ¿Por qué? Cuando un anime no termina y se vuelve eterno, pierde su epicidad. ¿Por qué? Porque cuando crees que ya terminó algo, vuelve a haber otra historia, otra secuela, y ya es muy complicado que logre nuevamente los niveles de epicidad que alcanzó anteriormente. Entonces la ventaja de Fullmetal Alchemist es que esos momentos épicos ahí se quedaron. Sabemos que ya no habrá más y se vuelve entrañable y nostálgico ese momento. Entonces, hablando de los momentos más épicos que podría recordar de Fullmetal Alchemist, son cuando Edward encuentra a su hermano en las puertas de la verdad. Ese momento es increíble porque puedes sentir el amor de Edward a su hermano y la promesa y la determinación por recuperar el cuerpo de su hermano. Ese es un momento épico. Otro épico es cuando pelean todos contra los seres creados por piedras filosofales y también contra los homúnculos. Ver todos los personajes peleando, ese es un momento épico. La batalla final contra Padre, así se llamaba este ser que quiso ser un dios, le dijeron Padre o así lo llamaban los homúnculos. Y otro momento muy épico es cuando Edward por fin le dice Padre a Hohenheim. Hohenheim es otro personaje y era el padre de Edward y Alphonse, que los abandonó de pequeños porque quería encontrar su destino, en este caso también concluir con el personaje de Padre o este ser alienígena como le llamamos anteriormente. Por todo lo anterior, creo que Fullmetal Alchemist es una gran obra de arte por todo el tema de la alquimia, todo el desarrollo. Supieron adoptar toda esa leyenda o esos mitos. Tal vez si tú no conoces acerca de la alquimia, es un tema muy interesante, muy misterioso, donde puedes encontrar mucha información. Entonces, Fullmetal realmente vale la pena, te lo recomiendo, no debes de perdértelo. No sé si en algún momento llega a ser mejor que Demon Slayers o Kimetsu no Yaiba, que es un anime que está vigente, pero en dado caso, como veo a Kimetsu no Yaiba, tal vez logre desplazar en mis gustos a Fullmetal Alchemist, pero sin duda Fullmetal Alchemist se llevó mi corazón también. Nos vemos en otra reseña del Mago Azul. Cuídate, hasta luego.